La sala de juntas del piso 50 de Automotive Mendoza vibraba bajo una tensión eléctrica. Isabel Mendoza, directora ejecutiva y heredera de un imperio valuado en 2.000 millones de euros, enfrentaba el que podría ser el mayor desastre de su carrera. Un motor revolucionario que ningún ingeniero había conseguido hacer funcionar. Frente a ella, en su oficina de cristal y acero que dominaba el cielo de Madrid, 12 de los mejores técnicos de Europa observaban impotentes el prototipo que los había derrotado durante 6 meses. Isabel, de 29 años y célebre por su carácter implacable, estaba al borde de perder un contrato de 500 millones con SEAT cuando un empleado de limpieza golpeó la puerta. Era Carlos Ruiz, 32 años, antiguo mecánico de Fórmula 1 caído en desgracia, que ahora fregaba oficinas para ganarse la vida. Con solo una mirada al motor, dijo con calma: «Señora, sé lo que está mal». Isabel soltó una carcajada arrogante y delante de todos los directivos lanzó el desafío más temerario de su existencia. «Si logras que este motor funcione, me caso contigo». El silencio fue absoluto. Carlos la observó con serenidad y respondió: «Acepto». Lo que ocurrió en las horas siguientes no solo alteraría el destino de la empresa, sino también la vida de 2 personas que el azar decidió enfrentar de la manera más inesperada. El piso 50 del rascacielos Automotive Mendoza dominaba el horizonte madrileño como un símbolo del poder industrial español. Tras las paredes transparentes de la oficina más codiciada del edificio, Isabel Mendoza, la tercera generación al mando, contemplaba con creciente frustración la máquina que amenazaba con arruinar el legado de su familia. Medio año antes, Automotive Mendoza había firmado el acuerdo más ambicioso de su historia: proveer a SEAT un motor híbrido innovador para su nuevo hipercar de edición limitada. 500 millones de euros en juego, una cifra capaz de colocar definitivamente a la compañía entre los titanes de la ingeniería automotriz. Sobre el papel, todo era impecable. El equipo de IID había diseñado un propulsor que combinaba un bloque V12 tradicional con un sistema eléctrico de vanguardia. Las simulaciones predecían cifras excepcionales: 1000 caballos de potencia, emisiones casi nulas, eficiencia jamás alcanzada. Pero la realidad se había reído del papel. El prototipo se negaba a funcionar correctamente. Cada intento de encendido acababa con vibraciones anómalas, sobrecalentamiento sin explicación y un zumbido metálico que hacía temblar a los técnicos. Aquel lunes de noviembre, la 12ª reunión de emergencia del mes reunió en la oficina de Isabel a los cerebros más brillantes de la compañía. 12 ingenieros rodeaban la mesa de cristal observando el motor expuesto como si fuera una escultura rebelde. El doctor Alejandro Herrera, jefe del proyecto y veterano de la Fórmula 1, negaba con la cabeza. Habían probado todo: ajustes de software, reconfiguraciones de mapeo, optimización del sistema de refrigeración. Nada. Isabel caminaba de un lado al otro con el ceño fruncido. En 3 días vencía el ultimátum de SEAT. Si el motor no arrancaba, perderían no solo los 500 millones, sino también 70 años de prestigio familiar. Las voces se alzaban cada vez más. Algunos querían reiniciar el diseño desde cero, otros pedían consultores externos, unos pocos hablaban de rendirse. Isabel los escuchaba sin paciencia, sintiendo hervir la rabia. Entonces se oyó un golpe en la puerta de cristal. Todos se giraron, molestos. Nadie interrumpía una reunión de Isabel Mendoza. Tras el vidrio se veía a un hombre con mono gris de trabajo y un carrito de limpieza. Ella frunció el ceño y le indicó a la secretaria que no lo dejara pasar. Sin embargo, el hombre insistió, tocando de nuevo con firmeza. Su expresión seria contrastaba con la humildad de su uniforme. Exasperada, Isabel abrió ella misma. Era un hombre de 30 y tantos, alto, delgado, con manos ásperas por los años de trabajo manual. Sus ojos oscuros no se posaron en Isabel, sino en el motor que descansaba en el centro de la sala. Se presentó con tono tranquilo: Carlos Ruiz, personal de limpieza nocturna. Luego añadió que sabía que estaba mal con el prototipo. Las risas llenaron la sala. 12 ingenieros con doctorados y un limpiador pretendiendo resolver lo que ellos no podían. Isabel, con gesto irónico, preguntó quién era. Carlos explicó que trabajaba allí desde hacía medio año, pero que antes se dedicaba a los motores. Cuando el doctor Herrera le preguntó dónde, con una sonrisa sarcástica,
él respondió que había sido jefe de mecánicos de la escudería Rojo Fuego de Fórmula 1. El silencio cayó como un golpe. Todos conocían aquel nombre. Rojo Fuego había sido una leyenda, un pequeño equipo español que había hecho historia con ideas audaces antes de caer en un escándalo financiero. Herrera, que había coincidido con miembros de la escudería, se puso serio. Confirmó que Carlos Ruiz era quien desarrolló el sistema de inyección variable del 488 Challenge. Carlos relató su caída. Cuando Rojo Fuego quebró, lo implicaron falsamente en el fraude. Nunca fue juzgado, pero la sospecha bastó para arruinar su carrera. Ninguna escudería lo contrató. Pasó 2 años buscando empleo, enviando currículums por toda Europa. Nadie lo llamó. Terminó aceptando limpiar oficinas para sobrevivir, esperando una segunda oportunidad para demostrar su valor. Isabel lo observaba con mezcla de curiosidad e irritación. Había en él algo insolente y fascinante al mismo tiempo. Carlos se acercó al motor con movimientos lentos, meticulosos, examinando cada pieza como un cirujano. Tras unos minutos, murmuró que el problema no era de diseño, sino de sincronización. Herrera protestó. Habían seguido cada especificación. Carlos explicó que no hablaba de tolerancias mecánicas, sino del latido. El motor tenía 2 corazones, el térmico y el eléctrico, y estaban descompasados. Señaló unos sensores diminutos, los habían calibrado por separado, cuando debían hacerlo al unísono, como un organismo vivo. La explicación era tan simple que parecía una genialidad. Isabel sintió un destello de esperanza y al mismo tiempo desconfianza. Si era tan evidente, ¿por qué nadie lo había notado? Lo desafió con sarcasmo, diciendo que hablar era fácil, demostrarlo otra cosa. Carlos no se alteró. Le pidió 12 horas, acceso completo al laboratorio y a los instrumentos de diagnóstico. Prometió que al amanecer el motor sonaría como un violín Stradivarius. Las risas regresaron, pero Isabel lo miró con una mezcla peligrosa de furia y curiosidad. Estaba acorralada. En 3 días perdería todo. Fue entonces cuando, dominada por el impulso, soltó las palabras que cambiarían sus vidas. Si logras hacerlo funcionar, me casaré contigo. El aire se congeló. Todos la miraron atónitos. Carlos, imperturbable, sostuvo su mirada y respondió, acepto. Las palabras quedaron suspendidas, desafiando al destino. Isabel quiso retractarse, pero era tarde, había docenas de testigos. Fijó las condiciones, 12 horas, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Si el motor funcionaba, cumpliría su palabra. Si no, Carlos debía desaparecer. Él aceptó sin vacilar. El resto del día transcurrió entre murmullos y apuestas secretas. En todo el edificio solo se hablaba de una cosa, el limpiador que había desafiado a la reina de Automotive Mendoza. Algunos empleados consideraban la situación divertida, otros la veían con preocupación, y muchos comenzaron a apostar en secreto sobre el desenlace. Isabel intentó centrarse en sus tareas diarias, pero los pensamientos regresaban una y otra vez a lo que había hecho. ¿Cómo podía haber sido tan impulsiva? Si aquel hombre lograba arreglar el motor, estaría en una posición imposible. A las 8 en punto de la noche, Isabel acompañó a Carlos hasta el laboratorio. Era un espacio esterilizado y ultramoderno, lleno de pantallas, sensores y máquinas de diagnóstico. El motor reposaba en un banco de pruebas rodeado de cables y detectores. Isabel le advirtió que todo quedaría grabado por las cámaras de seguridad para garantizar que trabajara solo. Carlos observó el entorno con la mirada de quien ha vuelto a su hábitat natural. Sus ojos brillaban mientras recorría los instrumentos. Antes de que Isabel se marchara, le preguntó por qué había aceptado el desafío. Aunque lo consiguiera, ¿qué ganaba con ello? Carlos la interrumpió con voz serena. Había perdido todo hacía 2 años, empleo, prestigio, futuro. Aquella era su última oportunidad para demostrar quién era en realidad. Si fracasaba, nada cambiaría. Pero si triunfaba, al menos demostraría que Carlos Ruiz aún valía algo. En cuanto al matrimonio, dijo que ambos sabían que ella jamás se casaría con alguien como él, pero cumpliría su palabra, y eso la honraría. Esa noche, Isabel no logró conciliar el sueño. Permaneció despierta en su ático de Salamanca, imaginando lo que estaría ocurriendo en el laboratorio.
Se sorprendió a sí misma deseando que Carlos tuviera éxito, no tanto por el contrato, sino por la extraña justicia poética que representaba. A las 6 de la mañana no soportó más. Condujo hasta la sede 2 horas antes de lo previsto. En las pantallas comprobó que Carlos había trabajado toda la noche, concentrado por completo, desmontando piezas y recalibrando circuitos con precisión quirúrgica. A las 8 en punto, Isabel entró al laboratorio acompañada del equipo de ingenieros, todos ansiosos por presenciar el desenlace. El lugar parecía el campo de una batalla técnica, hojas con fórmulas desperdigadas, pantallas llenas de gráficos, olor a metal y aceite. En el centro, el motor emitía una presencia distinta. Carlos estaba de pie junto al banco de pruebas, el mono cubierto de grasa, el cabello revuelto, pero la mirada encendida con una luz que no era de cansancio, sino de victoria. Isabel se acercó seguida por los ingenieros, escépticos pero expectantes. Herrera examinó las computadoras de control, estudiando los parámetros que Carlos había modificado durante la noche. Tras varios minutos murmuró incrédulo, el mapeo del motor había sido completamente reescrito con algoritmos desconocidos. Carlos explicó que algunos de ellos los había desarrollado en su época en rojo fuego para sincronizar el KERS con el propulsor principal, y otros los había adaptado de sistemas aeronáuticos. El principio era simple, 2 fuentes de energía debían latir como un solo corazón. Isabel observaba el motor sin hablar. Desde fuera parecía el mismo, pero se percibía diferente, como si tuviera alma. Ordenó la demostración. Carlos se situó frente al panel de control con movimientos seguros. Antes de encenderlo, explicó que había creado un protocolo que permitía a ambos sistemas pensar juntos, no como entidades separadas, sino como una sola mente mecánica. Herrera asentía mientras verificaba los datos, admitiendo que, al menos en teoría, debía funcionar. Carlos presionó el botón de arranque. El laboratorio se llenó de un suave zumbido eléctrico, seguido por el rugido del quinto 12 que cobraba vida. Pero esta vez no hubo vibraciones ni ruidos metálicos. El motor giraba con un sonido armónico, limpio, casi musical. Los monitores mostraban cifras perfectas, temperatura estable, consumo óptimo, emisiones insignificantes. Lo más asombroso era la transición entre los dos sistemas. El cambio del térmico al eléctrico fluía con una precisión natural, como si siempre hubieran sido uno solo. Isabel se quedó sin habla. Los ingenieros se agolpaban frente a las pantallas, incrédulos. El motor que los había humillado durante meses ahora superaba los cálculos teóricos. Herrera susurró que era imposible, que los valores eran mejores que los del proyecto original. Carlos explicó que cuando dos sistemas trabajan en absoluta armonía, el resultado es C de la suma de las partes. Isabel lo miró, dividida entre la admiración, la incredulidad y una chispa de atracción que la desarmó. Ese hombre acababa de salvar su empresa, su reputación y un contrato de 500 millones. Había hecho en 12 horas lo que el mejor equipo de Europa no consiguió en medio año. Pero ahora, había un dilema enorme mirándola a los ojos. Lo felicitó formalmente, confirmando que el motor funcionaba a la perfección. Carlos agradeció con una mezcla de orgullo y emoción contenida. El silencio que siguió fue denso. Todos sabían lo que aquella apuesta implicaba. Isabel se dirigió al equipo con voz firme, debían preparar la presentación para SEAT antes del mediodía. Los ingenieros comprendieron y salieron uno a uno, lanzando miradas cómplices. En pocos minutos quedaron solos, Isabel y Carlos, con el motor que había cambiado sus vidas. El silencio en el laboratorio era casi sagrado. Se observaban desde extremos opuestos del banco de pruebas, con el motor como testigo de lo imposible. Isabel fue la primera en hablar, reconociendo que Carlos había cumplido su promesa. Había dado su palabra ante 12 testigos. Carlos no dijo nada, esperando que ella decidiera cómo afrontar la situación más absurda de su existencia. Isabel comenzó a caminar por la sala. Siempre había resuelto todo con lógica y control, pero esta vez no había manual. Intentó tomárselo como una provocación, una broma nacida del momento. Carlos, sereno, le dijo que lo comprendía. Ella tenía todo el poder de ignorar lo que había dicho, era la directora de una de las compañías más importantes de España. Él, un exmecánico que limpiaba suelos. Sin embargo, había tristeza en su voz, no reproche.
Isabel le preguntó qué deseaba realmente. Carlos la miró con firmeza. No era ingenuo, sabía que nunca podrían casarse. Ella vivía 50 pisos sobre la realidad. Él, en un pequeño piso en Vallecas, viajando 2 horas en autobús. Lo único que pedía era reconocimiento público por haber solucionado el fallo, un puesto en el equipo de investigación acorde con sus capacidades y mantener la farsa del compromiso el tiempo necesario para limpiar su nombre. Era un acuerdo racional, casi un contrato disfrazado de historia de amor. Isabel analizó su rostro buscando ironía, pero halló una mezcla de esperanza y desesperación. Si se negaba, él volvería a empuñar una fregona, pero al menos con la dignidad de haber demostrado su talento. Se acercó a la ventana. Madrid se extendía bajo ella, llena de historias de ascensos y ruinas, de segundas oportunidades. Por primera vez, enfrentaba algo que no podía comprar ni controlar. Le dijo que estaba loco, completamente loco. Los medios los destrozarían, la ejecutiva millonaria y el mecánico de limpieza, portada de todos los tabloides. Carlos sonrió levemente, pensaba que los chismes no la asustaban. Isabel admitió que no la asustaban, pero sí la fastidiaban. Tras varios minutos de silencio, evaluando lo impensable, tomó una decisión. ¿Está bien? Hagámoslo. Carlos alzó la ceja sorprendido. Isabel fijó las condiciones. Primero, él sería jefe de desarrollo de motores híbridos con un contrato de 3 años. Segundo, su relación duraría exactamente 6 meses. Tercero, nadie debía saber jamás que era un acuerdo. Y cuarto, si alguna vez la traicionaba, lo destruiría. Carlos aceptó sin titubear. Se estrecharon la mano como 2 directivos, pero al hacerlo ambos sintieron una corriente que nada tenía que ver con los negocios. Los primeros días del falso compromiso fueron una comedia de errores. Isabel había subestimado lo complicado que era fingir afecto por alguien que apenas conocía. La prensa se abalanzó sobre la historia como una bandada de buitres, la CEO y el mecánico, un amor de película, titulaba El País. Las revistas sensacionalistas tejían cuentos idílicos sobre su primer encuentro. Isabel tuvo que aprender a toda prisa los detalles de la vida de Carlos para responder a los reporteros. Descubrió que había nacido en Valencia, hijo de un mecánico y una profesora. Estudió ingeniería mecánica en la Politécnica de Madrid, graduándose con honores antes de ser fichado por la Fórmula 1. Carlos, por su parte, debió amoldarse al mundo dorado de Isabel, cenas en locales con estrellas Michelin, actos sociales, galas en las que la pareja del momento era requerida sin descanso. Al principio se sentía como un actor dentro de un papel excesivo, pero poco a poco empezó a soltarse. El punto de inflexión llegó 3 semanas después del arranque de la farsa. Era tarde y Isabel se había quedado en la oficina para revisar los contratos definitivos con SEAT. La prueba oficial del propulsor había sido un triunfo absoluto, por encima de cualquier previsión. Carlos llamó a la puerta hacia las 10 de la noche, había visto la luz encendida y quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Isabel alzó la mirada, percibiendo cuánto había cambiado él en esas semanas: ropa mejor cuidada, corte de pelo profesional, porte más seguro y, sobre todo, esa chispa de pasión recuperada en los ojos. Isabel comentó que estaba ajustando el acuerdo con SEAT, gracias a él habían conseguido condiciones aún más ventajosas. Carlos tomó asiento y pidió hacer una pregunta personal. Quería saber por qué había aceptado en realidad su trato. Podía haber ignorado la apuesta sin consecuencias. Isabel dejó el bolígrafo, pensativa. Al principio fue por orgullo, para no parecer alguien que no cumple su palabra, pero ahora creía que había sido de las mejores decisiones de su vida. Carlos la había salvado, no solo resolvió un problema que estaba a punto de costarle todo, también le enseñó que el verdadero talento no dependía de títulos ni de apellidos. Se levantó y se acercó a la ventana. En las últimas semanas había descubierto que Carlos era el ingeniero más brillante que había conocido. Sus soluciones eran creativas, elegantes, eficaces. El equipo lo adoraba porque convertía lo imposible en rutina. Pero había algo más, le gustaba quién era ella cuando estaba con él. Menos altiva, menos convencida de tener siempre la razón. Él la retaba como nadie se había atrevido. Carlos se aproximó al ventanal. Sabía que aquello era artificial, apenas un arreglo empresarial.
Sin embargo, en las últimas semanas había empezado a olvidar dónde acababa la ficción y comenzaba otra cosa. Carlos confesó que a él también le estaba ocurriendo. Su primer beso fue suave e inseguro, como si cruzaran una frontera desconocida. Al separarse se miraron con otra mirada. Isabel murmuró que eso lo complicaba todo. Carlos concedió que sí, aunque quizá las mejores complicaciones sean las que no se planean. Los meses siguientes fueron un descubrimiento mutuo continuo. Isabel aprendió a valorar la sencillez que Carlos incorporaba a su rutina, cenas en tabernas de barrio, paseos por el Retiro, conversaciones auténticas en lugar de diplomacia vacía. Carlos descubrió que, tras la coraza deseo implacable, Isabel era una mujer lúcida y apasionada que había escondido su fragilidad bajo la armadura del éxito. El equipo de I+D se convirtió en la célula más innovadora de la compañía bajo la batuta de Carlos. Sus métodos heterodoxos impulsaron avances que colocaron a Automotive Mendoza en la vanguardia del sector. Pero la transformación mayor fue la de Isabel. Los inversores percibieron a una líder más colaborativa, menos obsesionada con imponerse y más orientada a resultados. La prensa comenzó a hablar de un liderazgo renovado. El momento clave llegó exactamente a los 6 meses, cuando vencía su acuerdo. Estaban en el laboratorio donde todo empezó, contemplando el motor ya en serie para SEAT. Isabel señaló que, técnicamente, su pacto concluía ese día. Debían anunciar la ruptura y contar que habían descubierto ser incompatibles. Se miraron en silencio durante largos minutos. Entonces Carlos sonrió y dijo que había un inconveniente, se había enamorado de verdad de ella. Isabel sintió el corazón desbocarse. Era un problema serio, muy serio, porque ella también se había enamorado de verdad de él. El segundo beso fue completamente distinto al primero, ya no había dudas, sino la certeza de dos personas que habían hallado algo auténtico en el sitio más inesperado. Un año después, la boda de Isabel y Carlos fue el acontecimiento social del año. No solo por el contraste novelesco, sino porque simbolizaba algo profundo, la prueba de que el amor puede surgir de las formas más improbables. Durante la celebración, Isabel pronunció un discurso que se volvió célebre. Hace un año hice la apuesta más disparatada de mi vida. Creí que solo ponía en juego mi reputación. No sabía que estaba apostando mi futuro y mi felicidad. Carlos no solo arregló un motor roto, me reparó a mí. Carlos respondió, hace un año era un hombre que lo había perdido todo. Isabel me dio no solo una segunda oportunidad profesional, sino la primera oportunidad de amar de verdad. Me enseñó que los desafíos imposibles esconden los premios más valiosos. Automotive Mendoza, bajo su dirección conjunta, pasó a ser referente mundial en innovación automotriz y, más importante, se convirtió en ejemplo de cómo el amor genuino y el respeto mutuo pueden transformar no solo a dos personas, sino a toda una organización. 5 años después, cuando nació su primer hijo, Marco, el prototipo reparado por Carlos aún presidía la oficina de Isabel con una placa, a veces los retos más imposibles conducen a los resultados más hermosos. La historia se volvió leyenda en la industria no tanto por el tinte romántico, sino por demostrar que el talento real puede emerger desde cualquier punto, que el amor puede florecer en situaciones improbables y que, en ocasiones, una apuesta nacida del orgullo puede convertirse en el destino más hermoso imaginable. Cada aniversario del desafío, Carlos arrancaba aquel motor para recordar que los milagros suceden cuando el talento se cruza con la oportunidad y el amor verdadero aparece cuando el orgullo cede ante la vulnerabilidad. 10 años después, Automotive Mendoza Ruiz, el nombre había cambiado tras el matrimonio, había revolucionado la automoción española, aunque la revolución más profunda fue personal. 2 personas que aprendieron que los grandes retos suelen transformarse en los regalos más valiosos, y que el amor más auténtico nace cuando te atreves a apostar por quien el mundo subestimó. La empresa extendió operaciones a América Latina con plantas en México, Colombia y Argentina. Carlos lideraba la innovación tecnológica mientras Isabel trazaba la estrategia global, una sinergia tan eficaz como su matrimonio. Su historia inspiró a una nueva generación de empresarios españoles que entendieron que el liderazgo verdadero no procede de los títulos, sino del mérito, y que las mejores alianzas de negocio suelen nacer del respeto y la admiración genuinos.
El motor que cambió sus vidas se exhibe hoy en el Museo de la Innovación Tecnológica de Madrid, no solo como pieza de ingeniería magistral, sino como emblema de que amor y éxito profesional pueden crecer juntos cuando se sustentan en valores reales. Carlos e Isabel siguieron desafiando convenciones, demostrando que las diferencias de clase no significan nada cuando dos personas deciden construir algo bello de la mano. Su historia se convirtió en prueba palpable de una España donde el mérito prevalece sobre el privilegio y donde el amor verdadero puede brotar en los rincones menos previstos. Dale me gusta si piensas que el talento genuino puede surgir desde cualquier lugar. Comenta alguna ocasión en la que subestimaste a alguien por las apariencias. Comparte para honrar a quien no se rinde pese a las caídas. Suscríbete para más relatos de revancha que lo cambian todo. A veces la persona que puede salvarte es a la que no mirabas. A veces las apuestas más locas desembocan en los finales más bellos, y a veces el amor nace cuando el orgullo deja paso al respeto.